Ya jóvenes, buenas tardes a todos. Gusto tenerlos aquí nuevamente. Vamos a partir con la clase 2 de este segundo módulo que está grabando. Así que partimos. A ver, nosotros ya partimos con terminamos ya con el primer módulo, ¿cierto? Que era este proyecto de alcantarillado que se está en este momento ejecutando en Mariposa Quebra de Agua. Los que sean del sector o si no lo son, vayan a darse una vuelta si tienen un tiempo en algún momento, si andan por esos lugares. Y van a ver que ya hay obras, han avanzado más de 1000 metros, 1400 metros de red de colectores. Van aproximadamente como 2 meses de trabajo, ¿ya? Son bien invasivas, así que si se da una vuelta por allá, si andan por Mariposas, van a ver cómo va la ejecución de esto, ¿ya? Se va a notar al tiro las excavaciones que están haciendo en Berma, ¿ya? La instalación de los colectores y las cámaras que están haciendo. Ahora, estos proyectos, en comparación, ¿cierto? Este proyecto alcantarillado con respecto a un proyecto de un embalse, por ejemplo, es sideral la diferencia que hay. O sea, tanto en plata como en obras, en magnitud física, en tamaño de las obras, como en el tiempo de ejecución de ellas. O sea, una alcantarillado, por ejemplo, este mismo alcantarillado Mariposa Quebra de Agua, que son 17 kilómetros de colector, eh, 4 kilómetros y algo de red de impulsión, etcétera, ¿cierto? Todo lo grande que es, la ejecución es de un año y medio aproximadamente. Ya lo que tiene presupuestado la empresa, la ejecución. Un embalse, la construcción de un embalse fácilmente puede tener un periodo de ejecución de 10 años. 10 12 años es un periodo normal de ejecución de una central, perdón, de un embalse, ¿ya? Sobre todo si ese embalse está siendo dedicado para generación hidroeléctrica, ya que es bastante común que los embalses grandes sean para generación hidroeléctrica. Generalmente los embalses para riego son más pequeños. Entonces, lo que nosotros alcanzábamos a ver en la clase anterior, ya de estos megaproyectos que nosotros vamos a ver, ¿cierto? A través de imágenes, lamentablemente, por la situación pandemia en la que estamos, no nos va a ser posible ver esto en terreno. Voy a tratar de ser lo más gráfico y explícito para poder enseñarles lo que quiero que aprendan, cómo funciona esto. Y a pesar de la gran cantidad de obras, ¿cierto? La magnitud de esta obra, lo gigantesca que son, lo mucho que cuesta construirlo, la gran cantidad de profesionales que están involucrados, la gran cantidad de empresas, porque esto es multidisciplinario, aquí no está solamente ingeniería lo que está acá, aquí hay ingeniería, hay, hay en algunos casos asistentes sociales, incluso hasta veterinarios, porque recuerden de que esto finalmente un embalse es una piscina con agua, ¿ya? Entonces, el agua se va a acumular y va a inundar grandes zonas donde hay especies, ¿cierto? Hay flora y fauna. Por lo tanto, hay especies que van a tener que ser reubicadas. De hecho, nosotros vamos a ver durante este Profe, módulo, ¿sí? eso tiene mucho que ver con los ambientalistas que se oponen al proyecto, no sé si o no. Que claro, o sea, aquí el Salvemos. ¿Cuál es el que está acá? Hay uno que se llama Salvemos la Chigüena, pero ese está para llevar Linares. Acá, ¿cómo se llama el grupo? El que estaba el pulgar metido, no me acuerdo cómo se llama ese. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llama ese grupo? ¿Ambientalista? ¿No sería el que está el Álvaro Sala? No, el que estaba el pulgar, el que se tiró gobernador. No, porque yo conozco a uno que es ambientalista que también tiene que ver con los ríos, que se está tirando a diputado, el Álvaro Sala. No lo sé si será el mismo. No recuerdo. Bueno, pero da lo mismo. Pero el tema es que sí, pues efectivamente. O sea, el impacto que tiene esto sobre la flora fauna es gigantesco. ¿Ya? Es un impacto súper grande. Tienes que pensar que por donde pasa un río, o sea, como lo vimos nosotros en esta imagen, eso es el cauce natural de un río. En el momento en que ustedes instalan un muro acá, todo eso se inunda.
Entonces hay especies que viven cerca del río, así como los humanos, ¿cierto? En algún momento las grandes ciudades están cercanas a los grandes ríos, ¿cierto? No sé si solo ustedes lo habrán escuchado alguna vez o lo habrán visto en la televisión, que todas las grandes culturas y civilizaciones están cercanas a los ríos. Y es por razones lógicas, ¿cierto? Los ríos son los que permiten la vida. El agua, en realidad, es la que permite la vida. Por lo tanto, si usted tiene en un río cerca, obviamente produce un mayor nivel de crecimiento para un pueblo. Lo mismo las ciudades costeras, ¿cierto? El mar que permitía ahí los barcos y el intercambio de especies y todo el cuento. Entonces, lógicamente, muchas de las especies que viven cerca del río, en el momento en que se inunda, van a quedar las madrigueras, los nidos, etcétera, todo va a quedar bajo la cota del agua. Por lo tanto, tienen que ser reubicados. Obviamente, muchas de estas especies son especies que están, bueno, toda especie tiene que ser rescatada, pero hay muchas de ellas que pueden estar en extinción, que fue lo que pasó particularmente en Ralco. ¿Ya? Sí, no me recuerdo qué especie, no sé si fueron las chinchillas las que encontraron, no recuerdo bien, pero sí me acuerdo el número, eran 29. 29, supongamos que eran chinchillas la especie. Habían 29 chinchillas y se Eran demoraron. chinchillas. ¿Ah? No, que eran chinchillas. Eran chinchillas, ¿lo sabe usted? Sí, Sí. Encontraron 29 y las tenían que reubicar, po. Y tuvieron que. las revolcaron y se murieron como 10, algo así. Eso no lo sabía. Bueno, lamentable. Claro, me imagino que pasó eso por el mismo tema de la reubicación, pues si los animales son de costumbre, igual que nosotros, ¿cierto? Entonces, de repente los reubican y se pierden, ¿cierto? Se desorientan y finalmente, en este caso, murieron. Entonces ese es el tema, ¿ya? En eso, yo me acuerdo que alrededor de un año parece que estuvieron buscando animalitos, ¿ya? Y eso son, obviamente, obras paralizadas, pues uno no puede avanzar si es que no tiene eso listo. Resuelto. También en Ralco se dio el caso de que habían pueblos originarios, ¿ya? Y también, obviamente, tuvieron que convencerlo y poder moverlo. O sea, aparte de que ellos tienen sus casas y en puntos que van a quedar bajo la cota del agua cuando esto se inunde, ellos tienen su cementerio ahí, por ejemplo, ¿cierto? Tienen su gente. Es toda una vida, pues como que lleguen a buscarlo a ustedes, lo saquen de sus casas, ¿cierto? Y lo expropien. Es lo mismo, es un tema complejo. Entonces, no es tan solo un tema que va dedicado a lo que es la ejecución de obras, sino también a la parte social, humana, ambiental, ¿cierto? Etcétera. Bueno, nosotros obviamente lo que nos lleva a esto es el tema técnico y lo que hablamos en la clase anterior, ¿cierto? Es en qué consiste un embalse y que va más allá de una obra única que es la que nosotros podemos visualizar simplemente, que es generalmente el muro, ¿cierto? O sea, cuando usted piensa en un embalse, piensa en un muro que retiene el agua. Sin embargo, hay una gran cantidad de obras asociadas a, a un embalse. ¿Ya? Obviamente la más notoria y la más grande en magnitud y la que lleva el estandarte aquí en este tipo de proyectos es el muro, o la presa que le llaman también, o represa que le llaman en algunos casos, que es la encargada de retener el agua, ¿ya? Porque hay que recordar de que la función del embalse es, por un lado, retener el agua, ¿cierto? Para poder acumularla y disponer de ella en periodos de escasez, y la otra función que tiene el embalse es también distribuirla, ¿cierto? Distribuirla de manera gradual. Porque si hay algo particular que pasa con los embalses, no sé si algunos de ustedes viven en sectores donde se haya creado un embalse hace poco, o si tienen conocimiento de esto, pero generalmente la construcción de un embalse lleva consigo la regulación de los caudales. Por ejemplo, el embalse Ancoa, que yo siempre hablo de él porque yo soy de Linares y iba al embalse Ancoa antiguo, ¿no? ¿Cierto? Desde chico, desde que era muy niño. Y después se creó el nuevo embalse Alcoa porque el embalse Ancoa antiguo, no sé si lo he comentado, pero nunca entró en funcionamiento. Tuvo un problema con el suelo, ¿ya? Que era una capa arcillosa que filtraba mucho el agua. Entonces, si empezaban a embalsar agua, a acumular agua, empezaba a aumentar la cota del nivel de agua. Y si aumenta la cota del nivel de agua, ¿qué iba a pasar en el fondo del embalse? Iba a aumentar, al aumentar la cota del agua, ¿La presión o no? la presión, po. Y al aumentar la presión, como estaba este cordón arcilloso por debajo del muro,
que algo que no descubrieron a través de la geotecnia y los análisis geológicos, mecánicas de suelo, se iba a meter el agua por debajo de la presa. Y al pasar eso, como iban a aumentar las presiones, se iba a producir flotabilidad, iba a empujar hacia arriba la presa. ¿Ya? Que eso también lo vamos a ver ahora. Entonces, en virtud que iba a pasar eso, decidieron no hacerla funcionar, pues se perdió toda la inversión. Y luego, hace un par de años atrás, no recuerdo hace cuántos años atrás, 10 pueden haber sido, comenzó a operar el embalse Ancón, ¿ya? Entonces, como yo iba a los veranos para allá cuando chico, uno veía de repente que el río venía seco, o sea, no seco, pero con muy poca agua. Cosa que ahora no pasa, ahora el caudal está bastante regulado, ¿ya? Que esa es una de las funciones que tiene el muro y que el embalse, perdón, y que vamos a aprender por qué. Bueno, y aparte otra parte también, que por ejemplo el vertedero, que es el encargado de evacuar las crecidas, ¿cierto? Porque obviamente el muro está diseñado para retener una cierta columna de agua, una cierta altura de agua que va a tener, si lo vemos desde el muro hacia aguas arriba, va a tener un volumen, ¿cierto? Miles, cientos, millones de metros cúbicos de agua almacenado. Por tanto, si en algún momento se genera una crecida, el muro no puede verse sobrecoronado, ¿cierto? Recordemos que la corona es la parte superficial del muro. No puede pasar el agua por sobre el muro, porque si no se va a romper. Por lo tanto, ahí es donde entra a funcionar el vertedero. Y el vertedero, la función es evacuar estas aguas que trae la crecida, ¿ya? El vertedero puede estar por encima del muro, que es el caso que vamos a analizar nosotros, que es el embalse Ralco, que es un vertedero en salto de esquí, que se llama, o puede ser lateral, como el caso del embalse de Linares, que yo se los comenté, el embalse Ancoa, que yo en algún momento les comenté. Espérenme, yo les comenté que ese tenía un vertedero lateral, ¿cierto? Ahí está. Ahí está el muro y aquí está el vertedero lateral, pues pasa por el lado. Entonces el agua baja aquí, descarga por este perfil Krieger, pierde energía en el colchón disipador, que son esos dientecitos blancos, ¿cierto? Choca el agua contra él y pierde energía, y con eso pierde velocidad, aumenta la profundidad en este canal y se va de vuelta al río aguas abajo del muro. O sea, simplemente el vertedero funciona como un bypass. Déjame abrir acá. Pues no lo tengo acá. Ahí, ¿dónde estoy? Acá estoy. Colbún, Rabones, por aquí dice está. Ancoa. Profesor, Y una dígame si. consulta. Sí. ¿No hay alguna forma que usted, por ejemplo, en una página del Google Earth, en una sesión, marque los vertederos y esa información la comparta con nosotros para nosotros tenerlo así como información, como para Vertedero de. sí, como para ir analizando, por ejemplo, las distancias entre los vertederos No. o como el paisaje alrededor de los vertederos, como para ir contextualizando un poco. Sí, no hay problema. Pero de hecho, sería interesante que ustedes mismos los buscaran porque los van a encontrar al tiro. Miren, de hecho, busquémoslo nosotros mismos. Aquí está el embalse Ancoa, aquí está el vertedero lateral, po. ¿Ven? Esa es la foto que estamos viendo nosotros. Ahí está. Ahí está. Es el vertedero. Ahí están los dientes que yo les digo. Aquí están, po. ¿Ven? Perdón, Entonces. le dije vertedero, eran Ah, embalses. embalse. Claro. Sí, me refería a embalses, pues, Sí, no como hay para ir. problema. Ya. Entonces aquí el agua, para que no pase por sobre el muro, pasa por el vertedero y fíjense que el vertedero después bota este canal que se llama rápido descarga y lo devuelve al río aquí aguas abajo. Pues aquí está el río. ¿Lo ven? Ahí está el río, ahí hay un puente. Y el vertedero lo único que hace es que va y pasea al muro y entrega el agua acá abajo para que vuelva al río. Esa es toda la función del vertedero, pero quizás una de las más importantes junto con la de la presa. ¿Ya? Ahora váyanse, miren, sin tener aquí un... Profe, todos los embalses tienen esos caminitos antes, porque el de Colbún tiene lo mismo.
Ahí está, pues, miren. Ahí está el vertedero. ¿Lo ven? Este es el muro. Y ahí está el vertedero. Todos tienen que tener un vertedero. Para evacuación de emergencia. ¿Ya? Habría que buscar algún otro. A ver acá. Hay que buscar el muro y siempre al lado del muro va a estar el vertedero. Ahí está el canal. No sé si aquí hay un pretil, parece. Este no creo que sea vertedero, ese tiene que ser un. A ver. Esta es machicura. No, ese debe ser un canal nomás de. Porque este es de riego. Pero todos lo tienen. Nunca he buscado aquí el ralco. ¿Me llevará aquí a la central o no? Veamos. Siempre la paso en este curso a la central ralco y nunca me. Ahí está, po. ¿Ven? Este es el vertedero en Salto de Esquí. Esto que están viendo ustedes aquí, que este es el muro de la central ralco, es esta. Este es esquematizado, obviamente, po. Y aquí lo estamos viendo desde el otro lado, po. ¿Cierto? Ahí está. Y ahí tiene su vertedero en la parte superficial, en la parte, perdón, superior, un vertedero en Salto de Esquí. Aquí lo vamos a ver más adelante cómo se ve. Lo voy a marcar al tiro ahí para tenerla para después. No, nunca me he preocupado de buscarla en Google Earth. Central Ralco. Google Maps, profe, hay fotos en 360 que se ven más, tiene más Mejor que perspectiva. Y aquí, Se ve aquí desde no, al frente porque está tomada con dron. y aquí esta no tiene foto en Google Earth. Sí debería, profe, también. ¿Y cómo se ve? O sea, el Google Earth es más pro que el Google Maps. Debería tener más funcionalidades, o las mismas al menos. No, nada que ver esto que dice. Mm. Bueno, ustedes que se manejan más que yo podrían ayudarme, ¿eh? Una fotito. Ya, pero bueno, esta es la Central Ralco. Esta es la que nosotros vamos a estudiar en este curso. ¿Ya? Bueno, gigantesca. Fíjense. Es grande esta central. Ya. Bueno, y aparte de esa obra, lógicamente tenemos otras que son, yo les comentaba en la clase anterior, ¿cierto? Que tenemos el caso de las ataguías, que son las encargadas en este caso de retener las aguas desde aguas arriba, y hay una ataguía más pequeñita abajo, que retiene las aguas desde aguas abajo, para poder trabajar en seco y construir la presa, ¿cierto? Necesitamos tener el río seco. Y obviamente, como el agua sigue escurriendo por el cauce, las ataguías, para que el agua no sobrepase la ataguía, ¿cierto? Tiene que ser desviada y para eso existe el túnel de desvío. Entonces se genera un túnel de desvío que va por dentro del cerro, por dentro de la roca madre, que se llama. Dentro del cerro se pica la roca, se hace este túnel, se instala la taguía, el nivel de agua empieza a aumentar, donde empieza a acumularse sobre la taguía, y llega un punto en que ya empieza a incorporarse al túnel de desvío. Y sale aguas abajo. Entonces con eso nosotros podemos secar acá el área donde va a estar la presa. Y ahí se construye la presa y el vertedero. Y en el caso de central hidroeléctrica, se tiene además una obra de toma y un túnel de aducción. La obra de toma es, por decirlo de alguna manera, la rejilla que retiene a los sólidos, ya árboles, no sé, imagínense cualquier cosa gigante que pueda entrar, ¿cierto? Porque acá estamos hablando que es una cantidad de agua que está almacenada y que viene de todo, po, capaz que hasta animales, ¿cierto? Entonces, esa rejilla es la encargada, la obra de toma, de filtrar el agua. Aquí tenemos, este es el embalse antiguo. Yo estoy parado acá donde está el muro y esta es la obra de toma. Obviamente esta obra de toma iba a quedar bajo la cota del agua, o sea, la cota del agua está sobre ella, imagínensela. Y esta era la encargada de esta reja de filtrar el agua. ¿Por qué? Porque después de esta obra de toma va el túnel de aducción, que en este caso pasa por dentro del muro, ¿cierto? En este caso el lateral,
va por un costado y llega a las turbinas. Y las turbinas son las encargadas de hacer la magia, ¿cierto? Las turbinas son las que gracias a la energía que trae el agua por este túnel de aducción va a generar, utilizando la energía cinética que trae el agua, la va a transformar en energía mecánica. Y la energía mecánica, al llegar al generador, va a producir energía eléctrica. Ese es el proceso, que es bastante sencillo, ¿cierto? Es bastante sencillo el proceso de generación de energía eléctrica en cuanto a concepto. El tema es construir esto y diseñarlo lógicamente y después construirlo. Entonces, ya viendo el tema de los muros, la gran importancia, ¿cierto?, de la presa, del muro, es por un lado poder controlar las aguas, regularlas y distribuirlas de manera adecuada, y por otro lado resistir los empujes del agua. Porque como bien lo dijo un compañero delante, a medida que aumente el nivel de agua en el muro, va a aumentar la presión en el fondo. Por tanto, se van a generar empujes. Tanto empuje de deslizamiento, piensen que es como, por ejemplo, ustedes cuando tratan de mover un mueble o un refrigerador. ¿Cierto? Ustedes van a aplicar fuerza con sus brazos para lograr empujar ese refrigerador. Y por otro lado, tienen que tener cuidado de que no se les vaya de espalda el refri, ¿cierto? Porque están generando un momento volcante con respecto a la base del refrigerador. Entonces, todo esos esfuerzos tiene que resistirlo la presa. O sea, esto no es tan solo un tema de que el muro tenga la capacidad como estructura, como hormigón, ¿cierto? Tenga la capacidad de que el agua no lo rompa, sino que también tiene que resistir que el agua no lo empuje y el agua no lo vuelque. Entonces hay condiciones estáticas, ciertas condiciones de inercia que hay que considerar para el diseño. ¿Ya? Bueno, ese es un esquema más bien, y aquí yo les mostré lo que era la magnitud de este embalse, ¿cierto? El muro, que es el que nosotros acabamos de ver. Fíjense que aquí nosotros tenemos uno de los empotramientos, uno de los costados del muro, que va a quedar empotrado, en este caso, en la roca madre de este cerro, y acá arriba se ve el túnel por donde van los camiones. ¿Ya? O sea, aquí abajo yo no sé si les mostré que ahí están las excavadoras, ¿cierto? Y son, parecen de juguete al lado del tamaño que va a tener esta ahora. Especificaciones, lo técnico, ¿cierto? Del muro, la altura 155 metros hasta la cota máxima de llenado, que es 725. Ancho basal de 132,5 o profundidad en estricto rigor, porque el ancho es en la otra dirección, en el otro eje. Y la corona de 8,5 metros de ancho. Ahí está la pendiente, 0,8 es a 1. ¿Ya? Y aquí quedamos nosotros, los tipos de presa. Hay distintos tipos de presa, ya que depende de las solicitaciones sobre ella, o sea, de cómo el agua, cómo está almacenado ese volumen de agua. Porque puede ser que a lo mejor sea una gran superficie de inundación, como es esta, una gran superficie de inundación y poca profundidad. O puede ser una baja superficie de inundación, pero que sea muy profunda. Eso va a depender de las características de la cuenca, ¿cierto? Va a depender de las características que tenga el punto donde yo estoy instalando este muro. Finalmente, lo que yo estoy, digamos, lo que yo necesito, digamos, como mi oferta, ¿cierto? Mi oferta es el volumen de agua, o sea, la cantidad de agua que puedo almacenar y el caudal. Porque en función del caudal de agua que mi muro puede, no el muro en estricto rigor, sino que la obra de aducción, ¿cierto? El túnel de aducción, que viene después de la obra de toma, la cantidad de agua que pueda entregar, porque en función de ese caudal, yo voy a generar energía hidroeléctrica. Recuerden que la potencia se calcula como el peso específico por caudal por carga hidráulica. Por tanto, la potencia hidráulica que puede entregar esa cantidad de agua al sistema, ¿cierto? Va a depender del caudal. Y asimismo también, si es para regantes, también van a depender del caudal. ¿Cierto? Entonces, tanto el volumen como el caudal son las dos, digamos, informaciones, ¿cierto? Los dos que dependen de mi demanda. O al contrario, perdón, que dependen de la oferta. O al contrario, que la oferta depende de esa información, tanto del volumen como del caudal. Eso es lo que yo necesito estimar y entregar con mi proyecto. ¿Bien? En función de esas condiciones, voy a tener distintos tipos de posibilidades para construir presa.
Tenemos los casos de las presas de gravedad, presas de arco, machones y de material granular. ¿Ya? Las presas de gravedad es el caso que nosotros estamos viendo aquí en Ralco, que es una presa de hormigón, ¿ya? Que se denomina presa de gravedad porque resiste los esfuerzos que genera el agua sobre ella gracias a su peso propio. Como es una pesa de hormigón, bien pesadita, va a permitir que su peso, digamos, no permita que el agua, los esfuerzos del agua, la vuelquen o la desplacen. ¿Ya? Y tenemos los otros casos que son las presas de arco, que tenemos el caso de la presa de arco y la presa Hoover, que le vamos a ver una foto más adelante. Las presas de machones o de contrafuerte, que es el caso que tenemos a la derecha, ya que es una pantalla o un muro. Ya piensen que es una pandereta y que tiene estas cuñas que la están sosteniendo, ya para que no se deslice y no se vuelque. Obviamente son más baratas, porque fíjense que ahí las cuñas están a una cierta distancia, no es una presa uniforme como lo es la de gravedad. Insisto, no es que para un mismo problema podamos utilizar cualquiera de estas posibilidades de presa. Va a depender de las características del sistema. Obviamente, siempre el proyecto va a buscar cuál es la solución más barata. Fíjense en la presa de arco. La presa de arco es esbelta. ¿Ya? La diferencia entre la gravedad y el arco es que la gravedad, gracias a su peso propio, resiste los esfuerzos, y la de arco, ¿qué creen ustedes que hace la de arco? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Para qué sirve la de arco? A diferencia de la gravedad. Así puede distribuir el agua o no. Es que, profe, la de arco lo que estaría haciendo es devolver el agua hacia atrás, po. No, pero la devuelve, la retiene igual, po. O Lo sea, único, algo pasa con los esfuerzos ahí. un esfuerzo más distribuido, es más el área, ¿o no? Mm, no va por ahí. ¿Qué creen ustedes que hace la ¿La de presa? arco aguanta más, profe? No sé si aguanta más. Es más bien la distribución de los esfuerzos. ¿Qué creen ustedes que hace la presa de arco con los esfuerzos del agua? ¿Qué hace con ellos? Es que lo que supongo es que la de gravedad está más orientada a la compresión y la de arco a la compresión y a la tensión, entonces como que entre los dos van jugando, ¿no? Va un poco por ahí. Ya. Pero más que eso, la presa de arco lo que permite es que los esfuerzos se transfieran a través del arco y sean distribuidos a los estribos. O Sí, sea, pues por es eso, como- porque o sea, según yo, por lo menos los estribos son los que le dan la resistencia a la tensión, pues, ¿no? exacto. En este caso, Y la de gravedad solamente resiste compresión, ¿o no? es que la de gravedad, más bien, claro, o sea, todas resisten compresión, si finalmente todas se ven, todos los esfuerzos del agua son compresión al hormigón, en cada una de las presas. Pero la diferencia que tiene la gravedad es que gracias a su peso propio resiste los esfuerzos, mientras que la de arco distribuye su esfuerzo a los estribos. ¿Ya? Es como las zapatas. Pues las zapatas para los edificios, las cargas del edificio se transmiten a la zapata y la zapata al suelo. Acá pasa algo similar. ¿Ya? Y tenemos la presa de escollera, que son presas que tienen en el centro un núcleo impermeable, que puede ser una pantalla de hormigón, o incluso hay algunos que son hasta plásticos, depende de la magnitud de la presa. Y tiene material por los costados, por ambos lados, que son material granular, material del mismo terreno. ¿Ya? Entonces, conclusión, presa de gravedad depende de su propio peso para su estabilidad. La presa de arco distribuye los esfuerzos que genera el agua sobre la presa hacia los costados, ¿ya? Hacia los apoyos, por la acción de este arco. O sea, todos los esfuerzos se distribuyen axialmente hasta los estribos y le entrega la carga al suelo. ¿Ya? Em, Obviamente esta se utiliza porque como tiene características es más esbelta, ¿cierto? Se utiliza menos material, son más baratas y tienen una buena operación, son bien operativas, ¿ya? Operacionalmente funcionan bastante bien.
Ahora, lógicamente, esto proviene de un análisis, o sea, no es como llegar y decir, ya, hagamos una que es más barata la de arco y tiremos las cargas al suelo. Hay que analizar el suelo. No siempre el suelo tiene las características de poder resistir esos esfuerzos que te va a generar el agua. ¿Ya? Tenemos la presa de machones, que como dice ahí son las más sencillas y que es un muro que está, o puede ser un muro vertical o puede ser inclinado, y que está apoyado con machones, ¿cierto? Que son los que generan la resistencia a los esfuerzos. Y finalmente las presas de tierra o de escollera o de material granular, que se llaman también, ¿cierto? Que tienen un corazón que es impermeable y está rellena hacia ambos costados con material granular. Aquí tenemos el caso de una presa de gravedad que está en construcción y que se va construyendo por etapas. Se construye como por pisos, por así decirlo. Fíjense que tiene esta forma, ¿cierto? Como escalonado. Eso tiene que ver con un tema constructivo. ¿Ya? Bueno, yo no soy constructor, así que no lo tengo, a lo mejor usted lo tendrá más claro que yo, pero tengo entendido que uno no puede hormigonear sobre una cierta altura. 2 metros, creo, no sé cuánto es. Uno tiene un cierto máximo que puede ir hormigoneando, por lo tanto hay que hacerlo cada cierta distancia o altura. ¿Ya? Y por eso le van dando este corte especial forma escalonada. La presa de gravedad, en este caso el peso propio genera un rozamiento con el suelo, ¿cierto? Que es finalmente lo que permite la resistencia a los empujes. O sea, lo que les comentaba antes, como cuando ustedes tratan de mover un refrigerador. ¿Ya? El peso del refrigerador con el coeficiente de roce con el suelo genera la fuerza resistente. ¿Ya? Y mientras la fuerza que ustedes aplican no sea mayor a esa, el refrigerador no se va a mover, po. Aquí pasa lo mismo. ¿Ya? Y obviamente la misma presa, debido a su peso propio, va a resistir el momento volcante. Déjenme abrir la pantalla para mostrarle a qué me refiero con eso. Yo tengo aquí mi presa, ¿cierto? Aquí tengo mi nivel de agua y aquí tengo mi diagrama de presiones. Ustedes tuvieron mecánica de fluido, ¿no? No, profe. No, ya no está en la carrera. Ya no está, pues. Sí, sí que no, pues, pero no sé si ustedes habían Pero eso visto. sería como física 2, ¿no? Y que física 2 como que lo pasamos, pero no lo vimos como material. Ya. Pero, ¿qué concepto, por ejemplo, hay en mecánica de fluidos, profe, para acordarme si está en física 2? Fuerza sobre superficie plana. Esta es la distribución de. Esta es la distribución de presiones, ¿cierto? Eso lo sabemos que la presión va aumentando conforme aumenta la profundidad. ¿Ya? Es triangular y va aumentando a medida que aumenta la profundidad. Por lo tanto, cuando uno calcula el esfuerzo de esto, el esfuerzo siempre está ubicado en un punto, ¿cierto? Se determina como que el esfuerzo se aplica sobre un único punto que está a una cierta profundidad. En este caso, a la altura que a nosotros nos interesa esta, ¿cierto? Porque lo que está generando esto es un momento con respecto a ese punto, ya que esta fuerza horizontal, le va a poner f de x, este esfuerzo, por ese brazo de altura h, va a generar un momento que va a tratar de volcar la presa en esa dirección, ¿cierto? Hacia allá es el momento del esfuerzo del agua. ¿Tan claro con eso se entiende? Con respecto a este punto. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Eso es física nomás, ¿no? Es estabilidad estática. Mientras que el peso de la presa es ese, que también se centra en el centro de gravedad, ¿cierto? Y el brazo, con respecto al punto que estamos analizando el momento, es ese. Y le vamos a poner distancia delta x.
Y este peso por ese brazo me está generando un momento resistente en la otra dirección. ¿Cierto? ¿Lo ven eso, no? ¿Queda claro? Sí, puede ser como lo que ataca el lado izquierdo lo responde el lado derecho nomás, po. El peso, ¿cierto? El Sí, peso de la sí. estructura por ese brazo es el momento resistente. Por lo tanto, mientras el momento del agua sea menor al momento resistente del muro, esto va a estar estable, ¿cierto? No va a pasar nada con eso. Y ahí, bueno, el otro análisis que nos queda es el análisis de estabilidad, ¿cierto? En horizontal, donde obviamente tiene que ser cero, ¿ya? Y en ese caso las fuerzas que tenemos son F de X, que es la fuerza, dijimos, del empuje del agua, ¿ya? Y tenemos en la otra dirección la fuerza de roce. Y que la fuerza de roce, eso tiene que ser igual a cero. Y la fuerza de roce es, en estricto rigor, tiene que ser menor o igual a cero. ¿Cierto? Sí. Sí, tendría que ser menor o igual a cero. Y la fuerza de roce, recuerden que es el peso por un coeficiente de roce, estático en este caso. Coeficiente de roce estático. ¿Ya? Y con eso no hay deslizamiento. Entonces esas Profe, son las... ¿por qué menor o igual a cero? Ahí no... No, en realidad tiene que ser igual a cero, ¿cierto? O sea, la sumatoria de f de x puede ser cualquier número, pues, solamente que la otra cosa lo tiene que hacer que es igual a cero, pues. Este es constante. Y Sí, la pues fuerza... la fuerza de roce debería equipararse con la sumatoria de fuerza en x, pues, ¿o no? Pero es que si no sería variable, po, porque el Es que coeficiente según de yo roce... sería sumatoria de fuerza en x más fuerza de roce igual a cero, pues, ahí sí, pues. Es que está en la otra dirección, por eso lo dejé como negativo. Ay, ay. En la otra dirección, por eso lo dejé negativo. Eh, Debe ser igual a cero. Sí, sí, debe ser igual a cero. Si fuese menor a cero, tendríamos que se desplazaría en la otra dirección. Claro, tiene que ser la sumatoria igual a cero, tienes razón. Esa es la condición de estabilidad, que sea la sumatoria de fuerza igual a cero. Por lo tanto, con eso se asegura que no existe desplazamiento, ¿cierto? O sea, es un análisis estático bastante sencillo, ¿ya? El tema es construir eso. Esta presa se construye de hormigón en su totalidad y tiene armadura solamente en algunos puntos de interés, que sería la fundación y los estribos. ¿Por qué creen ustedes que no tiene... eh, ¿por qué el acero no es tan relevante en esta presa? Por lo de la compresión y la tensión y eso. Chico. O sea, estas presas tienen que resistir principalmente compresión, Mm. ¿cierto? Porque cuando se resiste el hormigón armado, cuando se tracciona, el hormigón se rompe casi inmediatamente, se agrieta, y después fue el acero el que se encarga de la resistencia. El tema es que esta presa no se pueden agrietar, po, porque si se agrietan, el agua se va a meter en la grieta y va a empezar a aumentar esa grieta, va a empezar a romperlo cada vez más, por los esfuerzos que genera la presión en el punto donde se incorporó el agua en esa grieta. Y finalmente la va a romper, la va a romper, la va a romper hasta que la va a destruir, a colapsar completamente. Aquí tenemos presa de arco. Esta es la presa Hoover, que es una presa gringa que sale en todas las películas, ¿cierto? Si mal no recuerdo, hay una película de La Roca que aparecía en la presa Hoover, parece. San Andrés, algo que sí, creo que se llama. No estoy seguro si es la presa Hoover en realidad. Pero estaba él encima de una presa. Aquí tenemos una presa de arco. Fíjense la forma, se dan cuenta que es bastante esbelta. Fíjense hacia el fondo por el lado derecho, que eh, no tiene, digamos, el aumento en el dimensionamiento como lo tiene la presa de gravedad. Entonces la función de esta presa es poder resistir el esfuerzo del agua, pero ya por su peso no resiste empuje ni volcamiento, nada, sino que lo que hace es que distribuye todas las cargas de forma axial hacia el suelo. ¿Lo ven? Hacia la roca de los cerros. Esa es la función de la presa de arco.
Aquí hay una foto un poquito más clara de la presa Hoover. Fíjense cómo está, cómo son los Profe, estribos. como que manda toda la orilla, ¿o no? Eso es, po. Manda todos los esfuerzos de forma axial, va viajando. Bueno, aquí lo vamos a ver en una diapo, pero va viajando todas las cargas y llegan a la roca que está en la garganta, ¿cierto? En los costados. La carga se distribuye de manera radial, repartida uniformemente. El arco transmite los esfuerzos de compresión a los estribos, por lo que la roca madre debe sostener la resistencia. Esa es la función, ¿ya? Tanto a los estribos como también a la fundación. Existen tres tipos de presa de arco. Está la presa de arco como tal, ¿cierto? Que es esta sección trapezoidal de planta curva. O sea, si nosotros nos fijamos, es trapezoidal. Se ve un trapecio, pero es de planta curva, ¿ya? Es un trapecio. Si ustedes lo miran desde acá, desde abajo, ¿cierto? La miran hacia allá, ustedes van a ver un trapecio, pero si la miran desde arriba es curvo. De doble curvatura, sección curva de planta curva. También se conoce como presas en bóveda. Y la arcogravedad, que es una combinación de entre presa de arco y presa de gravedad, tal de que las cargas son resistidas por peso propio sumado a la resistencia que genera el suelo, ¿ya? O sea, las cargas, los esfuerzos del agua son resistidos tanto por la presa en sí como por el suelo, ya los muros. O sea, ¿Profe no los tiene muros. imágenes de eso? ¿O Oh, no tengo aquí. es Tendría, que es voy a difícil buscar imaginárselo así nomás? presa arco gravedad. Miren, déjenme buscar una imagen y la voy a tener para la próxima clase. Ya. Ya voy a buscar unas imágenes buenas y para tenerlas para la otra clase y mostrar estos casos. Para no ponerme a buscar ahora. Pues yo busco aquí en mi computador. Ok, si encuentro una buena, envíala al grupo, pues sería interesante. Presa contrafuerte, pandereta vertical, con estos machones que están a una cierta distancia. Fíjense que la diferencia que tiene con las otras presas, ¿qué diferencia tiene? ¿Qué pueden observar ahí? ¿Qué les llama la atención? Que ya no es como una sola superficie, sino que es como una superficie sostenida por varios, no sé cómo decir, ¿Qué es más extenso? Podría ser eso. Sí. ¿Qué más? son como varias columnas que sostienen un solo muro. Esos son los machones. ¿Pero qué le llama más la atención comparado ¿Qué con es las más, otras presas? ¿Ah? qué es más largo? No sé. ¿Ya? ¿Qué más? No será no tiene que ver con el clima, ¿cierto? No, 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 no. Ah, ya. O sea, según mi punto de vista también que son más bajas. Es bajita, po, ¿sí o no? En la imagen se ve clarito. O sea, estas presas particularmente no son para el caso de Ralco, que tiene 150 y tantos metros de profundidad. Estas son para retener agua a bajas profundidades. O sea, en este caso de estos embalses, particularmente, la relevancia está en la superficie de inundación. ¿Cuánta agua almacena en toda la superficie disponible? Ahí está el volumen. O sea, una pequeña altura, pero por una gran superficie. Volumen es área por altura, ¿cierto? Superficie por altura. Entonces, una gran superficie y una baja altura. Bien. Estas presas pueden ser verticales como la de la imagen o pueden ser en diagonal, ¿ya? Como un cuerpo inclinado. Y se hace como cuerpo inclinado particularmente porque permite que parte de la resistencia la genera esta cuña de agua que se genera, el peso del agua que existe en esta cuña sobre la presa inclinada. Si se fijan, ¿ya? Genera parte de la resistencia. Em, Como que por la acción de gravedad la fuerza ya es menor, ¿cierto? ¿Eso es? ¿O no? aquí está la pantalla, po. O sea, en este caso nosotros tenemos este muro vertical, pero aquí está está inclinado. Y esta masa de agua, ese triangulito que se ve ahí sobre ella, genera un peso sobre este cuerpo, sobre este muro, ¿cierto? Y al generar ese peso,
produce mayor rozamiento entre el muro y el suelo. ¿Ya? Ah, ya, entiendo. Es como que pesara más el muro gracias a ese peso del agua, como que se Gracias suma. a la inclinación. Exacto. Ya. Eso es parte y obviamente acá en la cola es donde están los machones que la están resistiendo en diagonal. O Acá. sea que mientras más en diagonal uno la coloque, mejor, po, o sea, o sea, dentro de los límites. No me apresuraría a decir eso porque depende de la condición de estabilidad, Ya, pero sí es conveniente. Pero va a depender del análisis. No podría decirle inmediatamente que es mejor. Yo ya. creo que ahí depende del caso. Y finalmente la presa de materiales sueltos, que son las más comunes. Yo creo que todos aquí ustedes han ido, por ejemplo, ¿cómo es que se llama el camping? ¿Quillayes? ¿Dónde está el pretilo, no? Sí, profe. Han ido, ¿no? ¿Conocen el pretil entonces? Busquémoslo, para ver. Siempre me pierdo así acá, así que no, mejor no lo busquemos nada, búsquenlo. Si alguien. A ver. No, aquí no hay que ver dónde estoy. Siempre me pierdo en esta cosa. Aquí debes estar. Ahí está, lo pillé al tiro. ¿Este o no? No, este parece el camping Quillay. No, ese es el Colbún, profe. Este es el Colbún. ¿Y dónde está el Quillay? Está más arriba. Yo tenía todo esto en balse, ¿ah? Tenía todo y perdí el. Tuve problemas con el computador y perdí todo el. Bueno, no importa, no me voy a calentar la cabeza con la cuestión. Pero, como les comentaba, el petil es así, pues. ¿Se acuerdan ustedes o no los que han ido ahí? Que es muy parecido a esto. Esa es una presa de materiales sueltos. Y particularmente es bajo las mismas condiciones de la presa escollera. Perdón, de la presa contrafuerte. La presa de machones. Que es para profundidades más o menos intermedias. Fíjense que aquí tiene una cierta columna de agua más o menos importante. Pero no es un muro como el caso de Ralco o el caso del embalse en Coa, ¿ya? Y también como algún compañero lo comentó por ahí, la longitud, ¿cierto? Esto más bien lo que genera es como una especie de lago, ¿ya? Se utiliza también para grandes superficies. Fíjense en la superficie de inundación, con altura no tan profunda, pero sin embargo, imagínense el volumen de agua que hay almacenado acá, ¿ya? Se construye en base a cualquier tipo de material, generalmente material de la misma zona, ¿cierto? Se saca material, grava y arena del mismo terreno. Y lo importante acá es que como son bajas profundidades, se generan bajas solicitaciones, son bajos los esfuerzos sobre la presa. Por lo tanto, un material compactado sobre un núcleo impermeable, para que no pase el agua a través de la presa, porque obviamente, si el agua pasa a través de la presa, de no existir este núcleo impermeable, el agua va a traspasarla y la va a destruir, ¿ya? Por lo tanto, dentro de esta presa hay un núcleo impermeable que es generalmente una pantalla de hormigón, como les decía, hay algunos que utilizan también un núcleo plástico, como un filtro Flexodren, que eso se utiliza bastante en ¿cómo se llama estos acumuladores de agua que se dan en el campo generalmente en el suelo, que les ponen los geotextiles? Siempre se me olvida el nombre. Los tranques. Unos tranques. Por ejemplo, el caso de los tranques, ahí les ponen un núcleo de Flexodren, que es un PVC que tienen perforaciones, creo que lo vimos nosotros en el módulo anterior, a lo mejor les mostré el Flexodren en qué consiste. Y se incorpora el agua por él y lo conduce a través de una tubería hasta otro punto. ¿Ya? Aquí está, filtro Dren, ¿ven? Entonces, entra el agua, entra el Flexodren y lo conduce hacia otro punto del agua, tal que no pase a través de la presa y no la destruya. Hay tres tipos de presas de las de escollera. Tenemos por un lado las homogéneas,
se utiliza el mismo material impermeable en la totalidad de la presa. Principalmente se utilizan embalses de baja cota, ¿ya? Por el tema de los esfuerzos sobre el muro. La presa de núcleo, donde tenemos un núcleo impermeable, que puede ser en este caso una estructura, por ejemplo, de hormigón, ¿ya? Cosa que impermeabilice el traspaso del agua desde el costado donde está almacenada, ¿cierto?, hacia el otro. También tiene filtro de DREN para poder llevar el agua a otros puntos y el núcleo impermeable. Y la presa de pantalla, que utiliza una presa de material granular. Imagínense que todo esto es tierra, piedra, arena compactada, pero lo que está en contacto con el agua se construye una pantalla de hormigón, como en este caso de los tranques, que les ponen este geotextil negro. Imagínense que en vez de geotextil plástico, sea de hormigón, ¿ya? Se pone una pantalla. Aquí, asimismo, estas presas de pantalla, hay tres tipos. Está la de hormigón, que es la que les estaba diciendo recién, que es para presas grandes, donde obviamente los esfuerzos son grandes. Obviamente se utiliza para grandes, medianas y pequeñas, pero principalmente está enfocada a presas más grandes. Asfáltica, que la pantalla es de asfalto, ¿ya? Para presas medianas y pequeñas. Y la plástica, como el caso de los tranques que hablábamos recién, para presas pequeñas, ¿ya? Un geotextil. La elección del tipo de presa va a depender obviamente del análisis técnico, ¿cierto? Del análisis ingenieril que proviene de la mecánica de suelo, la geotecnia, la geofísica y todas las geo conocidas por la ingeniería. Y todo ese análisis nos permiten determinar finalmente las opciones, las alternativas para el tipo de presa a utilizar. Porque lógicamente el mandante lo que está buscando con esto es eh, aquella presa que genere una menor inversión, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que, como profesionales, si somos los encargados de hacer este diseño, tenemos que buscar aquella alternativa que sea de menor costo, pero que cumpla con las solicitaciones del problema, de la cantidad de agua que se quiere almacenar. Y ahí es donde viene obviamente todo nuestro trabajo, que consiste en analizar lo técnico con las lucas. Esa es nuestra pega. Y esta factibilidad, como les comento, depende de las condiciones geológicas, las condiciones topográficas, ¿ya? Y del clima, porque el clima es el que me va a mandar a mí cuánto es la disponibilidad de agua que voy a tener. Cuando nosotros hablamos de esfuerzos, hemos hablado en este momento solamente de los esfuerzos que genera el agua sobre el muro como fuerza de empuje, ¿cierto? Pero en realidad hay un montón de fuerzas que se desprenden de todas las condiciones que pueda tener el agua, ¿ya? E incluso de los sedimentos. Por un lado tenemos, dentro de las fuerzas que actúan sobre este sistema, ya hablamos del peso propio. Tenemos el empuje, que es la fuerza hidrostática, ¿cierto? Ya hablamos de esos dos conceptos para la presa de gravedad. Las subpresiones, que esa nosotros no la alcanzamos a analizar en nuestro dibujito. Pero, se salió esto, tengo que entrar de nuevo, espérenme. Dame un segundo. Ah. Un segundito. Ahí está. Así como tenemos las presiones, ¿cierto? Que se generan debido a la columna de agua, también vamos a tener en la parte inferior subpresiones. Ahora dibujemos esto de nuevo mejor. Nivel de agua, las presiones, ¿cierto? Y acá vamos a tener las subpresiones. ¿Cómo sería esa presión con esta presión? Subpresión se llama porque de abajo ¿Deberían ser similares o no? son iguales.
Exacto. Sí, porque si es presión de agua, igual, pues, ¿no? Exacto. Entonces, por un lado, se está ejerciendo un esfuerzo horizontal, un empuje, fuerza de empuje, la voy a poner ahí, ¿cierto? Por el agua hacia la derecha, que va a generar un momento con respecto a ese punto. Y también vamos a tener una subpresión que va a generar una fuerza en dirección vertical. Que esa es la condición de flotabilidad. Porque esta subpresión, ¿cierto? Va a intentar sacar, levantar la presa, ¿cierto? Hacerla flotar. Por lo tanto, aquí y esta fuerza también está generando un momento con respecto a ese punto. También va a tratar de volcarla en esa dirección. Y el peso propio va a tener que tener la pega de resistir tanto ese momento volcante como el deslizamiento generado por la fuerza de empuje del agua. Pero, profe, eso, Sí. eso parece que exactamente eso mismo lo había explicado hace como 25 minutos con el mismo dibujito, creo, ¿o no? Sí, pues si lo borré, pues lo volví a hacer, pues. Pero me había Ah, faltado las subpresiones. la supresión. Sí, pues, eso es lo que me había faltado Ya. comentar en esa oportunidad, las subpresiones, porque habíamos hablado solamente de la presión que generaba la columna de agua, ya hay que generar el deslizamiento y el momento volcante, pero me faltaba incorporar las subpresiones, que son las ¿Y presiones cuáles que se son las generan, supresiones? pues si se lo estoy explicando, son las que se generan en la parte inferior de la presa, debido a el agua que se incorpora bajo ella, ¿ya? Porque Ya, ya, ya. la Ya. presa va a transmitir la presión de la columna de agua hacia la parte inferior y esa presión va a tratar de hacer flotar la presa. Empuje de hielo en aquellas presas que están más en zonas cordilleranas, al producirse, al congelarse el agua que está en contacto con la presa, se genera un aumento del volumen. Y ese aumento del volumen produce un empuje adicional. ¿Ya? Cuando se congela esta agua, aumenta el volumen, se desplazan las moléculas, ¿cierto? Y generan empujes adicionales sobre la presa. Empuje de los sedimentos. En la parte inferior de la presa, como esto está estático, lógicamente se van acumulando sedimentos en esta zona inferior. Y esos sedimentos, al tener una masa específica distinta al agua, genera un esfuerzo también distinto. ¿Ya? Efecto de oleaje, en el caso de las crecidas sobre todo, el agua se comporta como las del mar y chocan contra el muro, lo cual produce esfuerzos adicionales, y efecto sísmico, lo cual la palabra lo dice todo, ¿cierto? En el caso de sismo, cómo esos esfuerzos se también como sobrecarga hacia el muro. ¿Dudas hasta acá? Por mi parte, ninguna, profe. ¿Va quedando claro? Ya. Peso propio, peso hidrostática. Ya, dejemos esto para el día lunes. Esta clase parte a las 5, ¿cierto? Ando perdido con el horario. Sí, profe, era a las 5 y O sea, hoy 10 día. para las Sí, o 5, sea, 10 para las 5, pero usted dijo que a las 5 al final. a las 5 Sí, y pues. media hoy día. 5, sí. Sí, sí, es que me atrasé hoy día. Estaba en el trabajo y me atrasé en llegar. Dejémoslo hasta acá, chiquillos, y el día lunes continuamos. El día lunes nos encontramos a las 6, ¿cierto? Sí. Ya, Sí, profe. no me perdió con el horario, les pido disculpas. Profe, Dígame. ¿dónde encuentro la PPT de esta clase? ¿No la subí completa al LMS? ¿Subí solo el módulo 1? Sí, al menos yo tengo solamente el módulo 1, me parece. Ya, entonces hoy día les subo las dos clases grabadas, la del viernes pasado, este viernes, y el LMS, y la PPT. No pensaba que la había subido completa. Ya, jóvenes, lo dejamos hasta acá entonces, nos encontramos el día del Profe, lunes. Dígame. profe,
Sí. Es que mi nota no aparecía en el PDF que subió. No sé si me podría revisar, porfa.